Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, hoy con Mercedes Lasso y con Verónica Rodríguez. ¿Qué tal estamos? Bienvenidas. Pues Hola. muchas gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? Estamos Todo muy bien. ¿Sí? Ya se os ve, fenomenal, además. Así que bueno, año nuevo y nuevas ilusiones ¿o qué? ¿O cómo va? Bueno, Siempre hay nuevas Siempre, ¿no? ilusiones. Si no, mal negocio. Mira que me gusta este año, no lo he dicho todavía, ¿Sí? me gusta este año, el 2020, yo soy de pares. bueno. Sí, sí, sí. Pues seguro que te trae algo bonito. Sí, no lo sé. No, mira, pero cumplo 47, que es impar. Bueno, Algo tenía que haber. Es una buena edad. Es una buena edad, ¿no? ¿Te parece, no? Sí, Muy buena. sí, ¿no? Bueno, pues me alegro de volver a veros este nuevo año con nuevas ilusiones y seguimos hablando de cuestiones referidas al ojo, ¿no? Que siempre hemos dicho, tan pequeño, ¿verdad? ¿Y la lata tan, que da? la lata que da. Bueno, y lo bonito que es también, ¿no? También. Y lo importante que es, y lo importantísimo que es también, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo siempre he dicho que yo creo que es uno de los, después de que te funciona bien la cabeza, es uno de los sentidos más importantes. Porque puedes estar en una silla, puedes estar, no sé, encamado, pero si te falta la visión... Tiene que ser terrible, ¿eh? Claro. Yo no lo he pensado, Sí. ¿eh? Tiene que ser terrible. Por eso hay que hacer siempre una medicina preventiva en los ojos. Y a cualquier edad, claro. Bueno, hay algunas en las que es más necesario que otras, pero sí, es importante. Me porque al parece- final te das cuenta de lo importante que es cuando te falla. Exactamente, exactamente. Pero sí, me parece tan pequeño, pero madre mía, lo que da de sí, Sí. el tema. Bueno, vosotras lo sabéis muy bien, además. Bueno, vamos a hablar de glaucoma, ¿os parece? Perfecto. Muy bien. ¿Qué es el glaucoma? Pues el glaucoma es la afectación del nervio óptico. Sí, que tenemos aquí unas imágenes. Y si ponemos Eso las es. imágenes. Es la afectación del nervio óptico como consecuencia pues, de un aumento de la tensión ocular. Nosotros imaginemos que el nervio óptico es como un cable de luz. Yo siempre explico así que es más fácil de entender. Es un cable de luz como si fuese el cable que tenemos en casa, de electricidad. Bueno, pues es el cable que nos conecta lo que es el ojo con el cerebro, ¿vale? Para poder ver, ¿vale? Para que las imágenes las capte el cerebro y podamos ver tal y como te veo yo a ti ahora mismo. Bueno, pues ese cable de luz, si la tensión en el ojo está mantenida alta, pues va perdiendo como las fibras, ¿vale? Se va como adelgazando. Eso es cuando nosotros decimos que hay un glaucoma, el adelgazamiento del nervio óptico. Y entonces esto se va a traducir en una pérdida de campo visual, que al principio será una pérdida pequeña. Poco a poco, si se van perdiendo más fibras, pues el campo visual se va reduciendo más. O sea, te va limitando. Te va limitando. O sea, una persona que tiene un glaucoma muy avanzado, al final acaba viendo, pues como nosotros decimos, como en cañón de escopeta. Pues pierdes todo el campo visual periférico, conservando la visión central. Pero eso, bueno, eso es cuando son casos muy avanzados ya. No quiero hacer- Nosotros lo que les explicamos es lo que ha dicho Verónica. Tu retina capta la imagen, pero no ves solo por eso. La retina capta la imagen y a través de este nervio óptico te la lleva al ordenador, que es el cerebro, que es una parte del cerebro que procesa esa imagen que la retina le ha enviado y te la devuelve en forma de visión. El tema es que este cable, este nervio óptico, si tú coges un cable de la luz y lo cortas, ves, o un cable de los gordos, por ejemplo, de esos de la luz, ves que tiene Muchas fibras. tropecientas Un montón, ¿no? De hilillos o tal, hilos ¿no? de cobre, pam, 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 pam. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el glaucoma se empiezan a estropear esos hilos del cobre por la presión. La presión que hay dentro del ojo por el exceso de líquido que hay va empujando y va destrozando, va soltando estos hilos de cobre del cable. Entonces, claro, cada vez conduce menos la imagen que la retina capta para llevarla al cerebro, entonces cada vez vas viendo peor. Entonces, el tema es que tú tienes que hacer una medicina preventiva, que es lo que hablábamos hace un momento, porque estos problemas, si se diagnostican en un momento óptimo, que todavía no ha producido esas lesiones, normalmente con una medicación tú puedes mantener estable esa tensión, esa cifra. Entonces, esa medicación hace o que bien se produzca menos líquido del que se produce normalmente, que te produce esa tensión,
o bien que la evacuación de ese líquido, que es lo que Verónica te comentaba antes y te explica ahora, sea fácil y no se quede acumulado, y como no hay presión, no va machacando, no va apretando, no va estropeando la cabeza del nervio óptico, que entonces llega un momento en que ya no puede funcionar, y ahí es la ceguera. Por eso, a partir de los 40 años y cada 2 años, todo el mundo debe de tomarse la tensión ocular, porque hay signos que te indican previamente que puede aparecer. Y no es lo mismo que te hagan el diagnóstico cuando tú tienes la tensión un poco límite y todavía no te ha dañado el nervio óptico, que cuando vas al oculista porque dices, es que veo fatal, quiero ponerme a ver qué es lo que me pasa, unas gafas, y resulta que el nervio óptico está tan destrozado que ya no se puede hacer nada. Lo que has perdido ya no vuelve. Solamente va a ser posible intentar mantenerte lo que te quede. De ahí la medicina preventiva, lo importante que es en el tema de la tensión ocular. Sí, porque además, o sea, realmente la persona no pierde agudeza visual. O sea, no es que no vea las letras que hay ahí, sino que va perdiendo campo visual, con lo cual se tarda más en diagnosticar eso, en darse cuenta la persona que está perdiendo el campo visual. Y, o sea, no es que pierda la visión en sí, salvo que sea muy avanzado. Entonces puede tener un glaucoma, pues bueno, bastante importante y todavía con tener una visión central buena y no darse cuenta. Por eso es importante pues las revisiones. Y la persona que tiene un glaucoma, por ejemplo, te mira a ti y te va a ver. Lo que no va a ver es, por ejemplo, el movimiento de mis manos. Porque este campo lo va perdiendo. Pero claro, muchas veces tú no te das cuenta de que este campo que tendría que llegar hasta aquí se va reduciendo. Entonces te sigo viendo bien, pero a lo mejor de aquí para aquí ya no veo. Y como la pérdida es tan lenta y tan progresiva, tú te vas acostumbrando a ello. Y solamente cuando al final ya tienes unas visiones desastrosas dices, uy, ¿qué me está pasando? Y entonces ya es tarde. O sea, va lento, el proceso es lento. Es lento, va lentamente, sí. lentamente. Lo normal, o sea, hay varios tipos de glaucoma. Sí, sí. Hay varios tipos estamos hablando del glaucoma crónico, simple, que se llama. Este es de ángulo abierto, que es el habitual, pero hay más tipos. Hay de ángulo cerrado, luego dependiendo de pues, los congénitos, que son los niños que nacen ya con glaucoma. O sea, hay varios tipos diferentes. Este es el más frecuente habitual. Y que va muy lentamente. Va ¿Cuánto puede durar el proceso? Toda la vida. Toda la vida. O sea, toda la vida sin darte cuenta de que el campo visual se va cerrando. Es decir, va a ser un problema crónico, se lo va a tener que vigilar toda la vida. Inclusive aunque al final lo hayan solucionado, lo tengan controlado y con una cirugía parezca que es igual, se tiene que seguir controlando toda la vida. Por ejemplo, esta imagen, ¿esto sería un correcto funcionamiento? Claro, vamos a ver, la flechita amarilla nos indica la dirección del líquido que se produce dentro del ojo, el humor acuoso que se dice. Se produce en el iris, en la parte de atrás del iris, y pasa a la parte más delante del ojo para ser eliminado en un ángulo, el ángulo iridocorneal que se llama, que es el ángulo que forma, azul, ¿no? Sí, justo donde está la puntita de la flecha, sale por ahí hacia el exterior y se elimina. Eso sería un buen funcionamiento. Eso es lo normal. Un correcto funcionamiento del ojo. En el momento en el que hay algo que hace que no se pueda eliminar por esa zona bien el líquido, pues al no eliminarse se va a quedar ahí y va a aumentar la tensión dentro del ojo. Que es esto, ¿no? Eso es. Entonces en esa cámara que hay ahí, en la parte superior, esa especie de media campana que ves, se va a producir un acúmulo de tal cantidad de este líquido que va a presionar hacia adentro y va a acabar estropeando el nervio óptico por esa presión. Entonces depende, es decir, tú tienes un glaucoma que se puede producir porque ese drenaje no funciona bien, esa evacuación de ese líquido que se tiene que producir para mantener la cámara en un estado determinado, ahí se tiene que producir una cantidad, pero si se produce la cantidad normal, pero esa cañería por la que tiene que salir está cerrada, ya se te produce un aumento de tensión. O si esa cañería está abierta, pero resulta que esas células producen tal exceso de líquido que esa cañería no da abasto, también se te produce un aumento de tensión. Hay varias causas que lo producen, pero siempre es o un exceso de ese líquido o una falta de buen drenaje. Y esto viene ocasionado por la tensión.
No, No está esto- relacionado con la tensión general, no tiene nada Nada. que ver. Esto es por el líquido que se produce en el mismo ojo, que no está relacionado con la tensión general Sí. del cuerpo. Y de ¿Pero hecho es ocular importante tampoco? saber Sí, la que tensión no hay... Por la ocular sí. La tensión ocular es el resultado del líquido que hay dentro del ojo. Ah, vale. Si hay más líquido de lo normal, pues hay más tensión en el ojo. Sube la tensión. Y una cosa importante es que las tensiones oculares no dependen de lo que tú comas, de lo que tú bebas, de la tensión arterial, no dependen de nada, o sea, es un proceso independiente de todo. Del resto del cuerpo, Del sí, resto eso del te iba cuerpo. a preguntar. Entonces, Sí, por eso las personas que tienen tensión te preguntan, bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de alimentación puedo llevar? Nada, solo hay que ponerse, en el caso de lo que tengas, unas gotas determinadas. Pero nada de lo que tú hagas va a influir en la tensión que tú tengas. Es uno de Es los... independiente. Sí, es independiente. ¿Y se puede saber de alguna manera la tensión que tienes? ¿La tensión ocular que tienes? La tensión ocular Claro. se puede medir. Hay que medirla. Hay que medirla. Pero quiero decir, uno mismo puede tener síntomas de... En el 90% de los casos no notas nada. En No el tip- notas nada. Nada, y de hecho son hallazgos casuales. Sí. Es alguien que viene a hacerse una revisión y de repente le tomas la tensión que se le toma a todo el mundo a partir de los 40 y ves que tiene la tensión elevada. Y él, sin embargo, no había notado nada. Luego hay otra cosa que es la diferenciación entre la tensión y el glaucoma. La tensión es simplemente cuando tú tienes la tensión del ojo elevada, es decir, tienes un exceso de líquido que te está dando una medida mayor de la debida, pero no te ha producido daños todavía. Claro, el glaucoma Cuando- es el daño eso en el es, nervio cuando ya óptico. pasa el tiempo que no te lo han diagnosticado y esta tensión te ha producido daño en el nervio óptico, es cuando se llama glaucoma. Glaucoma. Y otra cosa importantísima es que las personas que tienen glaucoma tienen que saber que la familia directa se tiene que mirar, porque es un problema hereditario. No quiere decir Que que todo tú el- lo vas a tener a la fuerza porque lo tiene tu padre, por ejemplo. Pero sí tienes más boletos para tenerlo. factor de si lo riesgo. tiene tu padre o tu madre o un hermano. Es un factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos a alguien en la tensión, a alguien en la consulta de tensión, se le recomienda que los hermanos o que se miren. Familiares directos, sí. Porque muchas veces cuando les haces la historia familiar te cuentan, pues yo tuve un tío que se quedó ciego o mi padre está diagnosticado. Es decir, que ojo, cuando hay alguien en la familia que tiene tensión, no quiere decir que tú la vayas a desarrollar, pero indudablemente tienes más boletos para que te toque. Para que puedas tenerlo. Es que yo siempre he oído que la tensión ocular era mala. Claro. No, es la que- tensión ocular, a ver, la tensión ocular es la cifra que tenemos nosotros de tensión en el ojo. En el ojo. Pero eso no Normal. significa que sea, eso no es malo, eso es lo que nos mantiene la forma del ojo Claro, redonda, si si no no sería sería una una pasa. Claro. Filipinos. Pero si esta se eleva, ya estamos hablando de hipertensión ocular. Esa es la que puede ser dañina. La que puede dañar al- Eso es. Y en el momento en el que daña el nervio óptico es ya cuando pasamos a hablar de glaucoma. Ya le cambiamos el nombre. Ya a glaucoma, ¿no? Esto es lo que produciría la glaucoma, ¿no? Eso es- Sí, la tensión alta en Ahí el ojo. estamos tensión hablando alta- del funcionamiento, de cómo sale el líquido o cómo debería de salir y qué pasa si no sale por donde tiene que salir. Que Claro, hemos en dicho, esta vemos está- como la flecha amarilla, que sería el líquido, por así decirlo, sale hacia afuera, pero en la siguiente imagen no tiene zona por donde evacuar y se queda dentro del ojo. Entonces, claro, Se queda ahí aumenta en la la tensión. cámara retenido. Luego sí que es diferencia. verdad que hay un tipo de glaucoma que es menos frecuente, que se llama glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo, decimos Sí. nosotros, pues que en este de repente se cierra la zona de drenaje, no puede salir el líquido, pero de forma muy aguda. Entonces la persona sí que es verdad que en ese momento sí que nota mucho dolor, porque Ahí se las entera. tensiones suben muchísimo. Se va a un hospital. O sea, Sí. hay procesos que son procesos más rápidos. Es digamos, ese sin que tipo sea de tan glaucoma, lentamente. sí. Ese tipo de glaucoma, la persona se da cuenta porque le empieza a doler mucho el ojo, se le pone rojo, muchos tienen hasta vómitos porque le sube muchísimo la tensión. Son unos dolores tan intensos cuando tienen un glaucoma agudo que van a un hospital para que Sí. por favor a ver qué les pasa y que les quiten el dolor. Claro, eso es algo ya sí, urgente, porque Sí, realmente sí, la eso es persona una va... urgencia. ¿Edades? ¿Entiende de edades el glaucoma? o- Normalmente, bueno... Mayores, sí, vamos, normalmente... a partir de los 40, 50 tienes es cuando 40, tienes ¿no? más Sí, probabilidades. sí. Pero también puedes tener un glaucoma, por ejemplo, de ángulo cerrado con 20 años. Sí, porque eso es dependiendo también muchas veces de la Sí, forma del ojo. de la estructura, de cómo es la forma de si ese canal por el que tiene que salir está bien formado o no.
Y de hecho hay bebés que nacen con un glaucoma congénito. También. Porque no se les ha formado bien intrauterinamente. Y antes habéis dicho, os he entendido, que la forma de curar era con... No se cura. No, curar, tratar Se puede parar. Es un es problema mantenerlo. crónico y tú puedes mantener la cifra de la tensión dentro de una cantidad que no te haga daño en tu nervio óptico. Pero curación definitiva no hay. Puedes, incluso a veces hay que operar porque no respondes a las medicaciones. Y cuando operas puede que la cosa vaya bien y se te controle bien. Pero aún así no sabes si se te va a controlar bien toda la vida o unos años. Por lo tanto, la persona que en un momento determinado ha sido diagnosticada de un glaucoma se tiene que controlar siempre. Pero qué serio, ¿no? El glaucoma, Sí. ¿no? Sí, hombre, Sí, y sí, sobre es- todo porque puede pasar desapercibido. Es una enfermedad que pasa desapercibida. Sí, que no te da síntomas que te avisan. Se puede pillar cuando la persona se haga la revisión, ¿no? Claro. En ese momento puede estar Por eso como puede siempre, estar. a partir Esa de es los la 40 manera. años, persona que entra a la consulta a una revisión, A todo persona el que se le mundo. toma la tensión, siempre. Yo no me he tomado hace muchos años, Mercedes. Pues ya es hora, no sé Hay qué que estás tomar. esperando. Ya, empezábamos hablando, empezamos Mira, hablando, ¿eh? empezamos hablando de mis Pues 47 años. Ya tienes un deber para hacer este año. Ya lo creo. ¿Eh? Ya toca, y además, sí, es verdad. hay otra cosa, mira, que nos viene muy bien esto. Las personas hipermétropes, Sí. que tienen una hipermetropía elevada, tienen el ojo, la cámara más achatada. Entonces, como tienen la cámara y el ojo más achatado, tienen más probabilidades de tener glaucoma. Entonces, mira, Y luego tú Y luego la raza africana también. Bueno, la es raza otra africana- raza que también tiene. Ah, ¿también? Sí. Sí. Ujú. no tiene que nada que ver con el color de ojos, ¿no? Eso ya no. No, es por la Por si forma acaso, del por si ojo. acaso, me La pregunto, forma, porque no, ya, ahí- porque ahí ya te voy digo. corriendo a la consulta No, mañana mismo a... Ahí no. No, me decía antes Verónica, de traer algo bueno el 2020. Pues mira, de momento tengo que prevenir rápidamente, que ya tengo 47 y tengo que correr. Es verdad, ¿no? Oye, tienes no, te 47. tienes que hacer una revisión. Y además soy hipermétrope, Claro, tienes boletos. tengo estrabismo, astigmatismo. Pero bueno, eso por ejemplo no influye. ¿Cuál? El que tengas estrabismo, astigmatismo, todos los sismos, esos no influyen en la tensión, no. Pero la hipermetropía sí. Pero Sí, la hipermetropía hipermetropía sí. Vaya. Entonces, Y, Ahora ya y- se ha quedado preocupado. Ya Ya está, lo ya, Ya no lo duerme. hemos fastidiado, ya no duerme. Ya no duermo. Ya, el hipermétrope sí, ¿y el miope? Sí. No, No, porque en ese el caso miope no. tiene un ojo más alargado de lo habitual. El hipermétrope es más chato, pero el miope es más alargado. A ver, los miopes muy elevados, como tienen un ojo muy especial, también tienen probabilidades, ¿eh? Pero el normal no. Pues ya estoy cogiendo hora. Claro. Claro. ¿Cómo tenéis la agenda? Bueno, ¿Me hacéis Seguro un- que hay me hacéis un hueco. hueco? Sí. tenemos un hueco. No, fuera bromas, pero bueno, es importante ya, como decían, a partir de los 40 años es importante ya prevenir y controlar, es cierto. Bueno, pues aquí hemos aprendido hoy un tema que ha parecido muy serio, Sí. desde luego, porque además si es crónico, si al final se hace crónico, cuanto antes se pille, se detecte, muchísimo mejor. Y Yo creo que es la idea que hay que sacar en limpio de esta charla. Y es que el glaucoma es un problema muy importante porque te puede conducir a la ceguera si no se diagnostica. Segundo, que no es un problema que te dé normalmente síntomas, es decir, tú no lo vas a notar. Hasta que está Va a ser un avanzado, diagnóstico ¿no? casual en consulta. Y tercero, que hay que hacer una medicina preventiva porque si se diagnostica en un momento acertado, te puedes evitar muchas complicaciones, aunque tengas que controlarte toda la vida o tratarte toda la vida. Pero el tratamiento va a ser una gota, no es nada del otro mundo. Y eso, sin embargo, te puede evitar un cuadro trágico. bueno, pues yo tengo que ir, pero mucha gente que esté viendo este programa, pues también recomendamos a que también vaya de una forma preventiva, además, ¿no? Para controlar. Y comentar que tanto Verónica como Mercedes están en Andramari, en Santa María, en Durango, y que allí me atenderán y os atenderán también. Con mucho gusto, además. Con mucho gusto. Pues ha sido un placer. Os espero Igual. en breve. ¿Sí? Enseguida. Vale, muy bien. Venga. Gracias, Mercedes, Verónica, un placer, ti. eskerrik asko. Nos despedimos hasta el siguiente programa. Hurrengo arte.